Gran parte de la población es hipertensa, tienen su presión arterial demasiado elevada. El conflicto emocional es un conflicto que está relacionado con la familia, ya que la sangre simbólicamente representa a la familia. ¿Cuál es ese conflicto en concreto? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres sanarte por fin de esa hipertensión? No te pierdas el programa de hoy. Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Habéis visto en el avance cómo vamos a tratar el tema de la hipertensión. Este es un tema muy interesante, ya que afecta pues a muchísima gente, a muchísimos millones y millones de personas. Bueno, yo siempre digo, los más fieles seguidores de este canal sabréis que en más de una ocasión he dicho que entendiendo el síntoma físico, entendiendo ese mensaje que nos está dando nuestra biología, ya tenemos el 50% del problema solucionado, simplemente entendiendo la simbología del síntoma. Y vamos a ver cuál es la simbología de una hipertensión. Como decíamos, es un tema de sangre, que está relacionado con la sangre, y la sangre representa a la familia. ¿La hipertensión en qué consiste en concreto? Pues bueno, eso tiene que ver con el bombeo del corazón, la fuerza con la que el corazón bombea la sangre. Por tanto, en las arterias ese riego sanguíneo circula con mucha fuerza. Por eso una persona es diagnosticada como hipertensa, cuando el flujo de sangre por las arterias es demasiado fuerte. Entonces, si hacemos la simbología y vemos que sangre es familia, y lo que representa esta hipertensión, este exceso de fuerza en la sangre circulando por las arterias, entonces representaría como una especie de querer alejar la sangre, ¿verdad? O como de querer apartarla, lanzarla por las arterias. Así es que el significado emocional es: quiero alejar a alguien de la familia, quiero alejarlo, quiero apartarlo, porque me resulta conflictivo, porque lo detesto, porque me molesta. Entonces al final voy a empezar a tener mi tensión arterial alta, me va a subir esa tensión, porque es la manera inconsciente que tiene mi cuerpo de reflejarme ese conflicto interno mío, con una hipertensión. Como os digo, el flujo sanguíneo circula con mucha fuerza a través de ese torrente sanguíneo, a través de esas arterias. ¿En qué situaciones se me puede desencadenar una hipertensión? Ejemplos concretos. Pues un ejemplo muy fácil, por ejemplo, el matrimonio en el cual pues la suegra, es decir, la madre de uno de los dos cónyuges, pues cae enferma. Al caer enferma, pues tiene que ir a la casa de este matrimonio para ser cuidada durante un tiempo. Pero claro, a mí no me apetece estar conviviendo en la misma casa con mi suegra, por muy bien que me lleve con ella. Pero la convivencia no va a ser exactamente igual que cuando vivía yo solo con mi mujer. Entonces, como os digo, si me va a resultar molesto el convivir con esa persona, que mi suegra viva en casa, pues al cabo de un tiempo mi presión arterial puede empezar a subir. Y bueno, ¿y cómo es posible? Si yo siempre he tenido mi tensión perfectamente, ¿por qué ahora me ha subido? Pues entonces debería de empezar a reflexionar a quién quiero alejar de la familia, a quién quiero apartar, o quién me resulta incómodo la convivencia, con qué persona me resulta difícil convivir. En el momento, en el instante en que yo lo detecto, en el instante en que identifico esa situación concreta, por ejemplo, el caso de la suegra, pues ya puedo empezar a gestionarlo. Y el identificarlo, como digo, ya es tener el 50% del síntoma resuelto, porque lo he identificado, ya no es algo inconsciente. A partir de ahí, pues puedo comentarlo con mi mujer, pues mira, me pasa esto, o puedo hablarlo con mi suegra, es decir,
puedo marcar como unos límites y no necesariamente esto representa que la suegra se tenga que marchar de casa. En algunos casos a lo mejor sí, pero no siempre. Muchas veces simplemente con hablar el problema pues se resuelve, y entonces esa hipertensión nuevamente vuelve a bajar, ya que ya no es necesario echar a ese familiar de casa. También es importante tener en cuenta una cosa: no siempre tiene que ser un familiar real, puede ser un familiar simbólico. Por ejemplo, en el trabajo, pues a veces si en mi grupo laboral entra una persona desconocida, una persona que me puede resultar conflictiva, pues también puedo tener un proceso en el cual mi tensión comience a subir, y es ese deseo interno de que esta persona que me han asignado en mi grupo de trabajo, pues es como ese deseo, como os digo, de que esa persona se marche o que la manden a otro grupo porque me resulta molesta. A lo mejor es una persona conflictiva, muy exigente, autoritaria, o simplemente que no me cae bien. Pues eso ya puede ser suficiente motivo como para que yo empiece a tener una hipertensión. Otro ejemplo, pues una mujer embarazada. ¿Cuántas mujeres embarazadas empiezan a tener un problema de hipertensión? Pues esto es motivado también por el embarazo, por el mismo embarazo. Es decir, una mujer embarazada tiene un bebé dentro de ella. Muchas veces puede tener el sentimiento de que tener un bebé es una molestia. Entonces la hipertensión es esa manifestación física de su deseo de querer dar a luz ya, o de que su hijo es molesto. Por ejemplo, una mujer embarazada que no pueda seguir trabajando y necesite el dinero, pues quizás considere que su embarazo es una molestia, que su hijo le está molestando, que es un impedimento a la hora de trabajar. O a lo mejor se ha quedado embarazada mucho antes de lo que ella pensaba, o es un hijo no deseado. Entonces va a tener ese deseo interno de querer expulsarlo de la familia, de querer sacarlo de casa. El útero materno representa también nuestra primera casa. Así es que una mujer embarazada que tenga hipertensión debe de empezar a cuestionarse qué problema tiene con su embarazo. Quizás está embarazada de 7 meses, le está resultando muy difícil llevar el embarazo y está deseando dar a luz. Pues ese también es un motivo para tener una hipertensión. Quiero expulsar ya al bebé, estoy deseando dar a luz. Entonces tenemos que estar muy atentos a cuál es ese conflicto en concreto. También un dato muy importante, y esto es algo que muy poca gente sabe, y es que hay culturas, hay países en los que prácticamente toda la población de ese país es hipertensa. ¿Por qué ocurre esto? Pues por la misma cultura del país. Si estamos hablando que la hipertensión es un conflicto de querer expulsar a alguien de la familia, pues podemos entender que en algunos países, por ejemplo, países pobres o algún país de Latinoamérica, tienen la cultura de vivir mucha gente dentro de una misma casa. Es decir, vive el marido, la mujer, los hijos y los abuelos, es decir, los suegros. Entonces conviven varias generaciones, muchas generaciones diferentes en la misma casa. También hay lugares donde hay hacinamiento, agrupaciones de personas conviviendo en un mismo lugar. O quizás casas muy pequeñas, casas de metros muy reducidos, los que tienen que vivir una cantidad de personas también importante. Pues en esos países o en esas culturas hay muchos más casos de gente hipertensa, porque evidentemente hay un gran sentimiento de querer expulsar a alguien de la familia. Es decir, aquí hay demasiada gente, no se puede convivir con tanta gente. Por eso hay países en los que hay más personas hipertensas. Yo os puedo contar en mi caso concreto, aquí vivimos en España, y yo recuerdo que mi padre me contó una vez, cuando yo era pequeño, pues mi padre me contó que él vivía con sus 5 hermanos en una misma habitación. Cuando actualmente en España, pues lo normal es que cada hijo tenga su habitación. Es muy raro que 2 hijos convivan en un mismo cuarto. Pero fijaros que cómo era la situación en España hace tan solo una generación o 2 generaciones atrás. Vivían muchos hermanos juntos en una misma habitación. Y eso también puede desencadenar
un posible o una posible hipertensión. Espero que este síntoma os haya gustado, os podéis sanar, como os digo, en la medida en la que identifiquéis esa historia concreta de ese personaje, ese integrante de la familia real o simbólica, en el cual vosotros quisisteis expulsarlo de la familia. También se me olvidaba, hay que tener en cuenta otro dato muy importante, y es que quizás ya expulsé a ese familiar que me resultaba molesto, pero mi hipertensión no ha bajado. Y a lo mejor estoy conviviendo con mi pareja y soy muy feliz y no hay nadie que me moleste, pero mi tensión arterial sigue alta, no baja. ¿Por qué ocurre esto? Pues muchas veces, esto se llama el sistema de protección inconsciente. Muchas veces, aunque ese familiar ya no esté, la hipertensión no baja porque es como una protección. Nuestro inconsciente nos dice, ten cuidado, no vaya a ser que vuelva. Entonces tenemos que identificarlo bien y ser conscientes de cuál era nuestra vida tiempo atrás y cómo estamos actualmente, para que esa información se desactive. Nada más, no quiero hacer el vídeo más largo, vamos a dejarlo aquí. Como siempre, suscribiros a mi canal, si no estáis suscritos, suscribiros, es muy importante que activéis también la campana de notificaciones, que está por esta esquinita, le dais clic y de esa manera pues estaréis avisados cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias y como siempre, hasta la próxima.